Amados amigos y hermanos amados, les saluda el pastor Noé Cruz. Es un gusto estar con ustedes. Yo quiero comenzar con la ayuda de Dios este mensaje haciéndote una pregunta. ¿De qué lado está tu corazón? ¿Te has preguntado? ¿Alguna vez te has formulado esa pregunta? ¿De qué lado está tu corazón? Ese es el tema para hoy. ¿De qué lado está tu corazón? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Cuando vamos al médico, queremos oír respuestas favorables, respuestas que se ajusten a nuestra conducta, respuestas que se ajusten a nuestro patrón de vida. Algo así como: usted está bien, no hay ningún problema. Sus resultados salieron negativos. Tiene un pequeño problemita gastrointestinal, pero con un antiácido se le quita. Relájese. Eso es lo que queremos oír cuando vamos al médico. No queremos oír cosas que nos turben, noticias desagradables, pero la verdad es una que el médico debe de decirte la verdad. Si el médico no nos dice la verdad, nuestra condición, cuál es nuestra condición de salud, entonces el médico no es ético, no es confiable, no habla verdad. De igual manera, hay personas que no quieren que les prediquen la verdad absoluta de Dios, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Prefieren oír verdades a medias, un evangelio light, donde se les decreta mil cosas. Se les decreta mil cosas, pero no se les motiva a vivir una vida agradable al Dios de la gloria, una vida en santidad. Se le decreta que va a tener una casa, que va a ganar mucho dinero, que va a encontrar al príncipe de su vida, que va a encontrar a la muchacha por la que ha estado en grande angustia, y se le decretan muchas cosas, pero no se le enseña cómo conducirse de manera que sea agradable a los ojos de Dios. Bendito Dios para siempre. Hermanos, la palabra dice, hablando Dios a su pueblo Israel por medio del profeta Ageo, dice: meditad bien sobre vuestro camino. Meditad bien sobre vuestro camino. Ageo lo dice en el capítulo 1 y versículo 5, y también en el versículo 7. Meditad bien sobre vuestros caminos. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das, oh Dios, de llegar a esta audiencia, Dios mío, que no los conocemos, pero que tú les conoces. A esta audiencia, Señor, que cubre a nuestros hermanos de la congregación, pero también a otros hermanos, a muchos amigos que a través de este canal de comunicación nos están siguiendo. Gracias, Señor Jesús. Yo te ruego, Padre, que nos hables conforme a tu misericordia. Alabado sea Dios para siempre. Meditad bien, meditad, detente, reflexiona, reflexiona. Meditad bien sobre vuestros caminos. Mira lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo te ha ido en el año antepasado, el año pasado y este año que está por concluir. ¿Cuáles son los beneficios? Piensa, medita, detente, no sigas en esa dirección. Considera lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Aquí la palabra dice, hablando Dios a través del profeta Ageo: meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra, hermanos amados, nos dice en el libro de Ageo que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer
el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, hermanos amados de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Dios levanta a un varón de años, a un varón de edad, a un varón profeta, y lo manda directamente a Zorobabel, que era el líder político, era el líder de aquel lugar, y a Josué, que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Para los que no saben, déjenme contarles un poco de dónde venimos. Este pueblo ha estado, hermanos amados, cautivo por muchos años. Por muchos años, a consecuencia de que no obedecieron al Dios de la gloria. Desde Jeremías, cuando Jeremías profetizó de que un pueblo, un poderoso ejército se iba a levantar en contra del reino del sur y los iba a llevar cautivos a Babilonia por 70 años. Ahora el tiempo ha transcurrido, y en el tiempo de Ciro, que ya era un persa, el rey de los persas, medos persas, Ciro, por la voluntad de Dios, decide que el pueblo de Israel, aquellos que voluntariamente quieran regresar a Jerusalén, regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Reconstruyan el templo. Bendito Dios para siempre. Y hay mucho júbilo, mucha alegría. Todos quieren ir y ayudar a reconstruir el templo de Jerusalén para adorar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando este grupo de personas, que es un número aproximado de 50,000, se levantan para ir a Jerusalén, llegan con grande alegría, con mucho optimismo, y quieren comenzar a hacer las cosas rápido. Los líderes, Zorobabel y Josué, cuando ellos comienzan a reconstruir la ciudad o el templo, perdón, entonces se encuentran, hermanos amados, con que hay ciertas personas que están opuestas a que se reconstruya el templo. Y hay un espíritu de enemistad, y entonces ellos comienzan a desalentarse, incluyendo los mismos líderes. Y comienzan a cambiar sus prioridades. Porque la prioridad que los había traído de Babilonia a Jerusalén era para reconstruir el templo del Dios de la gloria. Pero ahora estaban cambiando sus prioridades, y ellos estaban diciendo cosas muchas que salía de ellos, pero no de Dios. Entonces Dios levanta a Ageo para profetizarles, para hablarles. Y dice la palabra que de esta manera lo hace. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Ellos habían cambiado su prioridad. Habían dejado a Dios en segundo puesto, en segundo lugar. Ya no era su prioridad número uno. Ahora ellos decían: no es el tiempo. ¿Por qué no es el tiempo? Bueno, porque hay problemas, porque hay enemistades, porque hay gente que no quiere que se construya. Pero habían optado por comenzar a construir sus propias casas, y dice la palabra artesonadas. Eso quiere decir que eran casas, hermanos amados, de lujo,
mientras el templo del Señor estaba desolado, estaba abandonado. Y entonces el Señor manda al profeta Ageo y le dice: ¿cómo es posible que para construir la casa de ustedes sí hay tiempo, pero para construir mi casa no hay tiempo? No hay tiempo. Hermanos amados, bendito Dios para siempre. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Bendito Dios para siempre. Detente. Fíjate las decisiones que estás tomando. Estás cambiando tus prioridades. Yo no soy segundo, yo no soy tercero, yo soy primero. Ahora, hermanos amados, cuando el hombre deja a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, las cosas no le van a salir bien. Fíjate, porque era importante construir el templo en Jerusalén, porque era precisamente en el templo de Jerusalén donde se hacían los sacrificios de expiación. Era precisamente ahí donde se hacían los sacrificios de expiación para que el hombre se reconciliase con Dios. Y esto no había sucedido ya por mucho tiempo, porque ellos se habían dedicado a construir sus propias casas, pero habían abandonado la idea, el propósito de construir el templo de nuestro Dios. Entonces el Señor le dice: mediten, mediten, mediten. Bendito Dios, mediten bien, porque cuando el hombre toma una decisión, siempre van a haber consecuencias. Una acción tiene una reacción. Mediten bien, bendito Dios para siempre. Era necesario que ellos tuvieran un lugar de adoración. Era necesario que ellos tuvieran un lugar donde presentar sacrificios de expiación. Hay poder en Jesús. Pero ellos, amados hermanos, lo miraban de otra manera. Algo estaba sucediendo en ellos que no podían reaccionar a la realidad. Y yo creo que esto puede ser que tenga mucho que ver, no solo con la iglesia de hoy, pero cómo el mundo apercibe la iglesia. Cómo el mundo apercibe la iglesia. El Señor les dice de la siguiente manera: es para vosotros tiempo de construir la casa de ustedes, pero no mi casa. Y luego el Señor les dice: mediten bien sobre vuestros caminos. Y luego, hermanos amados, en el capítulo 1 y versículo 6 del libro de Ageo, dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Las cosas no le estaban saliendo bien a este pueblo. Este pueblo había dejado al Dios de la gloria y ahora estaba sirviéndose él mismo, buscando su propio beneficio, pero no estaba priorizando las cosas. Había perdido la brújula y las cosas no le estaban saliendo bien. La palabra dice que sembraban mucho, pero que recogían poco. Trabajas bastante y tus resultados económicos no se dejan ver. Trabajas bastante y tus resultados económicos no se dejan ver. La palabra dice: hermanos amados, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ese era el problema. Hermanos,
Cuando usted ve en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el Señor claramente habla de bendiciones y de maldiciones. Bendiciones para el que anda en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia y en temor al Dios de la gloria, y maldiciones para el que anda en desobediencia. Y era responsabilidad de los líderes como Zorobabel. Era responsabilidad de los líderes como Josué, el sumo sacerdote, instruir al pueblo. Enseñarle al pueblo lo que Dios decía en su palabra, para que el pueblo creciera no solo en el conocimiento, pero en el temor del Dios de la gloria. No se trata de decirle estás bien cuando no está bien. El médico, decíamos, que le dice al paciente, oye, tu problema no es grave, cuando el paciente realmente se está muriendo. Oye, ese médico no tiene ética, ese médico no es confiable, ese médico no te está hablando verdad. El expositor de la palabra, el que te instruye, no te motiva, no te instruye a que crezcas en una vida agradable al Dios de la gloria. Hermano, algo está mal, algo está terriblemente mal, porque ahora tú vives con prioridades equivocadas. O sea, en tu mente Dios es primero, pero en tu corazón hay otras cosas que son primero. Si preguntamos quién es primero en nuestras vidas, todo el mundo dice Dios, pero en la práctica, en la acción, hermanos amados, no lo hacemos así. Y esa es la condición de mucha iglesia hoy día. La responsabilidad del líder es de instruir a la iglesia y, hermanos, de llevarlo a que tengan una vida en santidad. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, dado que el pueblo se había apartado de Dios, ahora ellos sembraban, hermano, mucho, pero recogían poco. Se tapaban, pero no se calentaban. Comían, pero no se saciaban. Esa era la condición. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos amados, aquel templo era un templo hecho de madera. Era un templo hecho de madera. Pero ahora yo quiero hablarte de un templo espiritual. Y ese templo espiritual, la palabra dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice que tú y yo, como piedras vivas, somos edificados en la casa espiritual. En la casa espiritual, en un sacerdocio santo. Bendito Dios para siempre. Tú y yo somos edificados, debemos de ser edificados, porque ese es el propósito de la iglesia, de irnos edificando como iglesia. Hermano, somos piedras vivas que debemos de ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Esa es la voluntad de Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y entonces, hermanos, ellos escucharon el mensaje. Ellos escucharon el mensaje. Y una de las cosas que me llena mucho a mí en lo personal es lo que la palabra dice en el libro de Ageo, capítulo 1 y versículo 14. Mira lo que la palabra dice. Cuando Zorobabel
y Josué escucharon ese mensaje, y no solo Zorobabel, y no solo Josué, pero también el pueblo de Israel escuchó ese mensaje, porque el mensaje también era para ellos. Dice la palabra: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya. Hermanos amados, eso llena mi corazón. Estamos pasando por momentos muy difíciles en que las iglesias están siendo, los edificios, pues, cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo en este caso al edificio, están siendo cerrados. Entonces las congregaciones no se pueden reunir como antes lo hacían. Necesitamos entender eso. Y la iglesia no está para perder la brújula. La iglesia debe de tener bien en claro cuáles son sus prioridades en este tiempo. Primero está el Señor. Primero es el Señor y después lo demás. Hermanos amados, si aquel pueblo necesitaba un templo físicamente hablando para presentar sacrificio y ser expiados de pecado, reconciliados con Dios, tú y yo necesitamos, hermanos amados, ser edificados sobre ese templo, esas partes hermosas del templo espiritual. Necesitamos una iglesia adoradora del Dios vivo, una iglesia que viva en santidad, una iglesia que crezca en armonía con su Dios, una iglesia, hermanos amados, que sea la luz del mundo, una iglesia que sea esa fuente de luz que brille en la oscuridad. La iglesia no puede perder sus prioridades, porque la palabra dice que el pueblo de Israel cambió sus prioridades y puso las cosas materiales primero antes que las cosas del Dios de la gloria. Y las cosas no le salieron bien al pueblo de Israel porque trabajaba mucho y lograba poco. No había progreso en su vida, no había progreso en su familia, no había progreso en su trabajo, no había progreso en su familia, porque es menester honrar a Dios sobre todas las cosas. La palabra dice que el que honra a Dios, Dios le honra a él. Bendito Dios. Hay personas, hermanos amados, aún dentro de la iglesia, que las cosas le van muy mal, y siempre están culpando a los demás porque las cosas le van muy mal a ellos, pero no consideran su relación con Dios. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Estás construyendo lo material? ¿Has cambiado tus prioridades? ¿Has dejado a Dios en segundo lugar? Puedes estar en la iglesia. Puedes estar, hermanos amados, en los cultos y estar lejos de Dios, porque este es un asunto espiritual. Bendito Dios para siempre. Pero la palabra dice que Dios, hermanos amados, despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Hermanos amados, cuando la persona se mueve en el espíritu, se mueve en el ambiente espiritual y trabaja, hermanos amados, en el campo espiritual de la obra de Dios, por consiguiente lleva, hermanos amados, a esa labor que corresponde al tiempo mismo en que vivimos. Vivimos en un tiempo, hermanos amados, vertebral de la iglesia. La iglesia necesita entender esto. No hay tiempo para perder nuestras prioridades. No hay tiempo para perder cuál es nuestra visión. Hermanos, sea que nos reunamos dentro de un edificio, o sea que no nos reunamos y que solo lo estemos haciendo por Facebook o por YouTube, hermano,
dobla rodillas, unámonos en el Espíritu Santo, permitamos que el poder de Dios se derrame, porque de todo esto algo muy bueno va a salir. Bendito Dios para siempre. El pueblo de Israel, cuando regresó del cautiverio de Babilonia, hermanos amados, se vieron sin un techo. Y en el lugar de edificar la casa de Dios, se pusieron a construir sus propias casas. No cometas ese error. No dediques tiempo a lo material que no dedicas al Dios de la gloria. Ellos comenzaron a construir lo material y no la casa de Dios. El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Recuerda que si el pueblo no tenía, hermanos amados, esa casa, entonces no había una forma de cómo ellos presentaran sacrificio al Señor, al Dios de la gloria, y ellos ser reconciliados. Bendito Dios para siempre. Hermanos, ¿qué es ser despertados en el Espíritu? El tiempo me apremia, pero quiero decírtelo, hermanos amados, en entrar. Esto es lo que significa ser despertado en el Espíritu. Es entrar en el ambiente espiritual, en la dimensión espiritual. Es salir de lo emocional y dejar que tu espíritu se conecte al Espíritu de Dios. La palabra dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia en este siglo, hermanos amados, que vivimos. Debemos, hermanos amados, de presentar sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué lado está tu corazón entonces? ¿De qué lado está tu corazón entonces? Hermano, la palabra dice que el sabio tiene el corazón del lado derecho. Así dice la palabra. No pelees conmigo, pero la palabra dice así. Dice que el sabio tiene el corazón del lado derecho. Y dice que el necio lo tiene en el lado izquierdo. Aquel que se le dice, cambia tu mentalidad. Mira, déjate guiar por los principios y valores bíblicos. Y él dice, no. Voy a la iglesia, pero no cambio mi manera de vivir. Entonces, si no cambias tu manera de vivir, las consecuencias van a ser las mismas de los años pasados. Porque estás sembrando mucho y cosechando poco. Y lo que ganas no sabes para quién será, dice la palabra. Bendito Dios para siempre. Hermano, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? Bien, la versión Dios habla hoy nos lo dice un poco diferente. Mira lo que nos dice. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda, hermanos amados, tu corazón, porque de él mana la vida. Bendito Dios para siempre. Alabamos al Rey, alabamos al Dios de la gloria. Hermanos amados, en la Biblia, nota esto, en la Biblia el lado derecho siempre es el lado bueno y favorable. Es decir, que se centra en lo que es bueno o de buen nombre, lo que es agradable al Dios de la gloria, en lo que es derecho, justo y saludable. ¿Te das cuenta la importancia del texto que dice que el sabio tiene el corazón del lado derecho? Pero la palabra dice que el lado izquierdo es lo malo o adverso. Es una persona que puede ir a la iglesia, pero vive en sus emociones.
vive en sus emociones. Y eso es grave, eso es grave. Te voy a decir por qué. Hay poder en Jesús. Entonces, yo quiero decirte lo siguiente. ¿Qué es el corazón según la Biblia? Bien, el ser humano tiene dos corazones. No te alarmes con esto. El ser humano tiene dos corazones. Aleluya. El ser humano tiene dos corazones. Y estoy refiriéndome al corazón físico, al órgano. Pero también me estoy refiriendo al corazón intangible. El corazón intangible. Hay poder en Jesús. Nuestro corazón intangible se compone de todas las partes de nuestra alma. Eso es nuestra mente, nuestras emociones y voluntad. Y la parte de nuestro espíritu, que es nuestra conciencia. Entonces, hermanos, el problema del pueblo de Israel es que habían visto maravillas, prodigios, porque de generación en generación Dios nunca los había dejado. Pero ellos vivían no en el espíritu, pero vivían de acuerdo a sus pensamientos, a sus emociones, a sus sentimientos. Por lo tanto, vivían más en la carne que en el espíritu. Y las consecuencias era que Dios se desagradaba de ellos. Y ellos, lejos de Dios, no podían hacer nada. Y sus prioridades habían cambiado. ¿Has cambiado tus prioridades? ¿En qué lugar tienes a Dios en tu vida? Bendito Dios para siempre. Hermanos amados, el propósito de nuestro Dios es que ya no gobierne más tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos. Ahora deja que el espíritu, tu espíritu, se conecte al Espíritu de Dios. Para que tu espíritu se fortalezca y tu alma, hermano amado, sea sometida a la voluntad del Espíritu Santo. Bendito Dios. ¿Estamos? ¿Hay poder en Jesús? Ya con esto termino. Dice la palabra. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú. ¿A quién iremos, Señor? ¿Dónde podré yo sentirme protegido si solo tú me puedes proteger? Señor, ¿a quién iré que no seas tú? Dios mío, yo quiero agradarte como iglesia. Como iglesia, yo soy parte de tu iglesia. Yo no puedo pensar que haciendo mi voluntad yo voy a ser bendecido. Yo no puedo pensar que viviendo mi vida desordenada yo voy a ser bendecido. Yo no puedo pensar de esa manera, no más, porque ya puedo ver cómo mi familia está, mi condición. Analízate, dice la palabra. Detente, medita. Medita bien en lo que estás haciendo y cambia el switch. Cambia el switch. Hay poder en Jesús. Cámbiale al switch. Es tiempo de cambiarle. Es tiempo de cambiarle. Que Dios despierte tu espíritu. No importa cuántos años tú tengas en la iglesia. No importa si eres un expositor de la palabra. No importa quién seas. El problema aquí es que los líderes habían bajado la guardia. Los líderes se habían diezmado, se habían desanimado. No se acordaban ellos que el Señor les dijo: mira, ahí está la tierra de Canaán, la tierra que vierte leche y miel. Vayan. Pero no por eso no quiere decir que no tuvieron que conquistarla.
Tuvieron que pelear contra el adversario, contra el enemigo. Y eran gigantes, y eran hombres de guerra. Pero el Señor estaba con ellos. Esa es la diferencia. Pero no quiere decir que todo fue fácil. Hermanos, ellos tuvieron que conquistar aquella tierra. ¿O a poco fue fácil cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio? Él padeció. Él no se diezmó por las circunstancias. Hermano, él fue, hermano, de todo. Sacrificado, bofeteado, humillado, difamado. Y él siguió. No te detengas. Las circunstancias físicamente se ven, hermano, wow, difíciles. La iglesia no puede reunirse. La iglesia no puede alabar a Dios ahora como lo hacía antes. Oye, pero entonces saquemos conclusiones de todo esto. Eso no quiere decir que el Señor no te está diciendo que edifiques. Edifica el templo. Ya no el templo físico, pero el templo espiritual. Recuérdate, tú y yo somos piedras vivas. ¿Para qué cosa? Para ser edificadas sobre la casa espiritual, el sacerdocio santo. Para eso el Señor nos llamó. Mi deseo en el Señor es que Dios te bendiga ricamente. Y recuérdate de qué lado tienes tu corazón. Dios te bendiga.